Hablamos ahora del tema de cultivos ilícitos. Este mapa que les estamos enseñando aquí muestra cómo ha avanzado o cuál es la ubicación de los cultivos ilícitos en el país. Este es hace 20 años. En las 80.000 hectáreas de coca de entonces salían 800 toneladas de las 1.000 que los adictos del mundo consumen por año. Hoy, en 188.000 hectáreas, según el reciente informe de la DEA, en octubre pasado, ahí está el mapa, se podrían producir unas 910 toneladas. ¿Esto qué significa? Significa básicamente que sin que se haya disparado la demanda, sí lo hizo la oferta de los cultivos de coca. Unos aseguran que sin la guerrilla en las zonas de producción, los campesinos sembraron más de lo que ésta solía autorizar. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que en julio de este año los cultivos de coca en Colombia entre 2015 y 2016 aumentaron un 52%. Es decir, que las áreas cultivadas pasaron de 96.000 a 146.000. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos contradice esta versión y asegura que la cifra total alcanza las 188.000 hectáreas sembradas con coca. Entre las posibles causas de este aumento está el incremento del precio que pagan por la hoja de coca las organizaciones narcotraficantes. La revaluación del dólar o la devaluación del peso llevó a que la hoja, la arroba de hoja de coca o la pasta base de coca en algunas zonas pasara de 1.600 pesos el gramo de pasta base a 2.400 o de 1.400 a 1.900 pesos. El investigador asegura que los cultivos también pudieron haber crecido porque con la desmovilización de las FARC dejaron de existir las limitaciones que esta imponía para la siembra de solo 1 hectárea de coca por chagra y en busca de más beneficios empezaron a sembrar más coca. Es decir, que la gente sembró hoja de coca por la expectativa de recibir beneficios del gobierno para erradicar cultivos de coca. La policía aseguró que se están ampliando los programas de seguridad ciudadana y la lucha contra las bandas organizadas que buscan mantener los cultivos ilícitos en las zonas dejadas por las FARC. Necesariamente es a largo plazo porque lo que se busca es garantizar la presencia del Estado en todas esas zonas y por lo tanto es un trabajo continuado que tiene que tener muchos componentes. Según cifras de la policía, en el Catatumbo se concentra la mayoría de cultivos de coca en norte de Santander, pues las plantaciones ilegales en 2016 alcanzaron las 24.831 hectáreas y extraoficialmente las autoridades consideran que al finalizar 2017 la cifra habrá aumentado, afectando también la conservación forestal y de paso reservas y bosques naturales. Esta zona por su complejidad obviamente va a requerir de mejorar los niveles de seguridad para poder iniciar procesos de recuperación, porque sí nos preocupa mucho la tasa de deforestación en el Catatumbo. Según cifras de las Naciones Unidas, el 80% de los cultivos de coca identificados en 2016 ya habían sido asperjados o erradicados y el total del 50% de la coca sembrada en el país se concentra en 10 municipios. Ministro Rivera, esta pregunta es para usted. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la responsabilidad que le compete al gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Bueno, yo no diría que existe una equivocación por parte del gobierno. No es la primera vez en la historia que en materia de cultivos de uso ilícito existen, digamos, estos altibajos, momentos en que crecen los cultivos, momentos en que disminuyen. Desafortunadamente, lo que han demostrado las circunstancias es que las políticas de erradicación que se habían venido implementando, digamos, no fueron suficientes porque existieron momentos en que definitivamente los cultivos disminuyeron sustancialmente, pero no obstante que las mismas políticas continuaron desarrollándose, en otros momentos crecieron. Es decir, mientras exista una demanda tan grande como la que existe de sustancias psicoactivas, es muy difícil combatir a los cultivos de uso ilícito. Lo que el gobierno ha querido ahora es fortalecer los programas sociales para lograr la sustitución voluntaria, que significan no solamente la erradicación de los cultivos, sino también la estabilización de los territorios en la medida en que los cultivos lícitos pues van a estar a la orden del día y se van a convertir en una real fuente de ingresos para la población. Lo que demostró la aspersión aérea y la erradicación forzosa es que ella sola no era suficiente para que las familias que vivían de los cultivos de hoja de coca se insertaran a una economía legal. Por eso lo que este gobierno está haciendo es un programa integral, no solamente de sustituir cultivos, sino también de proveer de bienes públicos a estas regiones que han tenido tantos cultivos ilícitos
durante tantos años. Nos hemos propuesto este año erradicar 100.000 hectáreas, 50.000 por la vía de la erradicación forzosa y 50.000 a través de los programas de sustitución voluntaria. Yo pensaría que al final del gobierno se van a dar resultados muy positivos, no solamente en disminución del área cultivada con cultivos de uso ilícito, sino sobre todo de estabilización de esos territorios en la medida en que existan cultivos lícitos que garanticen una nueva fuente de ingresos a esas familias, con lo cual seguramente el próximo gobierno va a tener menos dificultades en el combate de la lucha contra los cultivos de uso ilícito. Puntualmente, ministro, quiero preguntarle puntual y le pido por favor que sea puntual en su respuesta. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos admite que hubo laxitud con el tema de cultivos ilícitos, que se dedicaron a la paz y se olvidaron de esa otra realidad de Colombia. No, de ninguna manera, no admitimos un argumento de esa naturaleza. Entre otras cosas porque si ustedes revisan la cantidad de droga incautada, es mucho lo que este gobierno ha incautado. Digamos, las acciones del gobierno han sido muy eficaces en esa materia. Es que la lucha contra las drogas no solamente se debe medir por el número de hectáreas erradicadas, sino también por la droga incautada, por la cantidad de personas capturadas, judicializadas, que hace parte de la lucha integral contra el narcotráfico. Así que la actitud de ninguna manera. Este gobierno siempre ha sido muy duro en el combate contra el narcotráfico. Bueno, sobre el mismo tema, ex procurador, ¿usted está que se habla? Claro que sí. Mire, yo no puedo admitir o dejar pasar sin ninguna controversia lo que acaba de decir el ministro. El gobierno no solamente fue negligente, sino acordó con la FARC el desmonte de la fumigación, el desmonte de la política contra los cultivos ilícitos. Y no venga a decir el ministro, porque es un hecho objetivo, que la política contra los cultivos ilícitos fracasó, y eso no es cierto. Ni la erradicación forzada ni la fumigación. Pasamos de 170.000 hectáreas a 40.000 hectáreas. Los resultados fueron evidentes, fueron claros. Aquí no existieron razones ni judiciales ni científicas como las adujo el señor ministro Gaviria del Consejo Nacional de Estupefacientes. Aquí hubo razones políticas. El gobierno desmontó la política contra los cultivos ilícitos como una concesión a la FARC, que fueron los beneficiarios de ese desmonte. Profesor, ¿eso fue así? Varias reflexiones a propósito del tema de cultivos. Lo primero, Mabel, es que lamento que no haya un mapita que aparezcan los cultivos en 1974, o en 1978, o en 1986. Pues imagínense, nos quedaríamos todos. No, porque es que hay que desmontar también el mito ese vulgar de la narcoguerrilla, para demostrar que acá hubo FARC, y hubo lucha armada, y hubo insurgencia, previo al fenómeno del narcotráfico y previo al fenómeno de los cultivos. Y que no es una relación mecanicista, como se ha querido pretender. O sea, los que dicen que la FARC son un cartel tendrían que entrar a reflexionar alrededor de eso. Lo segundo, el acuerdo final de paz, lastimosamente, doctor Ordóñez, no proscribe la fumigación, lastimosamente. Porque habría que decirle a las familias del Putumayo, del Guaviare, que fueron fumigadas, cultivaran o no cultivaran coca, los manantiales de agua que fueron fumigados, ¿sí? ¿Qué piensan de la fumigación y la aspersión aérea? En las épocas en que la doctora Marta Lucía Ramírez o el doctor Juan Manuel Santos o cualquiera de los ministros de defensa lo hicieron. El acuerdo de paz vincula tres medidas relacionadas con los cultivos, medidas relacionadas con el consumo y medidas relacionadas con la problemática del lavado de activos. Lastimosamente, hoy solo están en marcha el Programa Nacional de Integral que menciona el doctor Rivera y que efectivamente no ha logrado detener la erradicación forzada. Y finalmente, ¿qué demuestran estos mapas? Que si no se resuelve el problema rural, el problema agrario en este país, van a seguir habiendo cultivos de uso ilícito. Y pongo un ejemplo. Usted en Tumaco, ¿sí? O usted en el Putumayo, si no le titula la tierra a los campesinos, ellos van a tener que seguir en la ilegalidad. Necesitamos que se titule la tierra. Para eso el Fondo de Tierras que crea el acuerdo final dictamina que hay 3 millones de hectáreas para los campesinos, pero no se entregan todavía. Bueno, delegado Holland, sobre el mismo tema de cultivos ilícitos, ¿su punto de vista? Bueno, yo creo que en Colombia es difícil para desenredar la madeja, porque uno de los problemas es que los campesinos, la gente que vive en los resguardos, que están cosechando coca, son personas racionales. Ellos están mirando, hoy en día, bueno, yo gano más de cosechar coca de cosechar otra cosa. Entonces, ustedes como sociedad
tienen que ver que hay una necesidad de cambiar esta realidad. Porque las acciones represivas por 20 años no cambiaban la situación. De fumigaciones, erradicaciones, todavía hay más coca de hace 20 años. Así es. Entonces, hay una necesidad de ver cómo se van a crear oportunidades reales por las personas que viven en áreas rurales. Exceso de mercados. No sé qué pasó en los 20 años, pero tenía que tener un cambio en la zona de precios de las cosas que ellos están cosechando. Porque si hace 20 años ellos no estaban cosechando coca, pero ahora sí, ellos están haciendo un cálculo racional. Claro. Entonces yo creo que y nadie quiere entrar en cosas ilegales. No es que se va a hablar con los cocaleros. Se va a encontrar que son miles de gente humilde que están haciendo una decisión que ellos dicen, bueno, que en realidad la coca es un bondaje para nosotros, sí, porque hay un precio más o menos, pero en realidad todavía está mal. Se ve que no están ganando tanto plata. Permítame, ministro Rivera, ¿usted quiere contestar? Sí, fundamentalmente lo que afirmó el doctor Ordóñez, que es absolutamente falso. El gobierno nunca acordó con las FARC acabar con la política de aspersión aérea de los cultivos de uso ilícito. Si el doctor Ordóñez se toma el trabajo de leer el acuerdo, se va a dar cuenta de que claramente se señala que no obstante se van a desarrollar programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, el gobierno se reserva la potestad de decidir sobre las políticas de erradicación forzosa. No obstante, y seguramente el profesor Tolosa, que conoció muy de cerca lo que fue la negociación en La Habana, podrá dar fe de que no obstante de que las FARC plantearon su oposición a la fumigación durante las negociaciones, el gobierno jamás accedió a comprometerse a acabar con ese tipo de política. La decisión de acabar con la política de aspersión aérea fue una decisión en virtud de una serie de argumentos de carácter científico que lideró el ministro Alejandro Gaviria y que también tienen que ver con el principio de precaución ambiental que ha venido desarrollando la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ahora, tampoco es cierto que la coca haya aumentado o los cultivos de coca hayan aumentado automáticamente una vez se suspendió la aspersión aérea. Ya venían aumentando de tiempo atrás y lo que ha venido ocurriendo, no de ahora, sino también de décadas anteriores, es que cuando se concentra la aspersión en un territorio específico del territorio nacional, se trasladan los cultivos hacia otro. Por eso el gobierno lo que ha querido es desarrollar una política integral para que la erradicación de los cultivos de uso ilícito vaya acompañada de la construcción de una economía legal en esos territorios, sobre todo una economía agraria, de tal manera que no hayan condiciones para que se restablezcan los cultivos de uso ilícito, que es lo que ha ocurrido en el pasado. Por eso el gobierno ha tenido una perspectiva integral de política pública para combatir el fenómeno de los cultivos de uso ilícito y en general como parte de la política integral de lucha contra el narcotráfico.